Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, en donde reviso algún artículo de interés, algunas guías recientes o guías que hayan sufrido algún tipo de modificación. Trato de hacer un resumen lo mejor que sea posible para presentarles a ustedes los resultados, las conclusiones, una opinión personal acerca del estudio y les dejo a su mejor consideración qué les pareció el estudio. El día de hoy me encontré con un artículo que está, que está interesante, sobre todo por el tipo de infecciones que nos podemos llegar a encontrar en este tipo de hogares geriátricos que son bastante comunes y no solamente es común la infección, sino que en ocasiones puede llegar a ser por microorganismos multidrogo resistentes que pueden ser difíciles de tratar e inclusive pueden llegar a poner en riesgo la vida de las personas que adquieren este tipo de infecciones en estos hogares. Entonces, es una problemática bastante importante todavía hoy en día en las infecciones que pueden llegar a presentar este tipo de población, la población de los pacientes que se encuentran en hogares geriátricos. Entonces, este tipo de estudios nos vienen a dar un poquito de luz en cuanto a las medidas que se pueden adoptar en este tipo de institutos para tratar de disminuir la prevalencia de estas infecciones. Entonces, a manera de introducción, estos son datos en Estados Unidos. No encontré datos específicos en México sobre la prevalencia de infecciones adquiridas en estos lugares en adultos mayores o pacientes geriátricos, pero en Estados Unidos por lo menos se producen entre 1.6 y 3.8 millones de infecciones asociadas a la atención sanitaria en este tipo de hogares o en este tipo de lugares en Estados Unidos, lo que provoca aproximadamente 150,000 ingresos hospitalarios, que es bastante, bastante importante, y hasta 380,000 muertes de este tipo de infecciones. Y juegan un papel bastante importante en los organismos multidrogo resistentes que se pueden llegar a obtener en este tipo de infecciones, en este tipo de lugares, entonces juegan un papel bastante importante. Entonces, dado el incremento y la prevalencia y el problema que representa este tipo de infecciones, es importante que se instauren, identificar e instaurar estrategias que brinden pues, atención segura, disminuir la prevalencia de este tipo de infecciones, sobre todo porque los entornos de estos institutos, estos hogares geriátricos, pues implican actividades sociales, es decir, que estén interactuando las personas en este tipo de hogares, estadías muy prolongados y sobre todo en pues, recursos limitados. En México existe un gran porcentaje de hogares geriátricos de esta clase, el mayor porcentaje son institutos privados, otros son públicos, pero la cantidad de infecciones que se encuentran también en estas situaciones son importantes. Por lo menos los que hemos estado en un piso de medicina interna, nos ha tocado atender a pacientes que son trasladados de estos institutos hacia instituciones públicas para la atención de infecciones adquiridas en estos hogares. Entonces, de aquí viene el estudio. El estudio está publicado en la revista New England Journal of Medicine. Fue publicado en octubre del 2023 y se denominó así: Descolonización en residencias de ancianos o nursing homes, como lo dicen en Estados Unidos, para prevenir infecciones y hospitalizaciones. Este estudio fue realizado por Miller y colaboradores. Realizaron este estudio que es un ensayo aleatorizado por grupos. Ahorita vamos a ver cuáles son los grupos que evaluó la eficacia y seguridad de la descolonización universal en comparación con el baño de rutina, según los estándares de atención en los institutos en donde se realizó, para prevenir infecciones y hospitalizaciones asociadas. Entonces, esta fue la intervención. Durante un periodo de 18 meses entre el 2017 y el 2018, el personal de enfermería de 14 hogares geriátricos en California recibió instrucciones para bañar a sus pacientes. Se les explicó cuál era el protocolo, cuál era lo que tenían que hacer con sus pacientes. Fueron en total 14,000 personas. Entonces, el protocolo de intervención era el siguiente: con una solución de gluconato de clorexidina en lugar de jabón y aplicar periódicamente una solución de povidona yodada al 10% en las fosas nasales. Entonces eran dos cuestiones que debían de realizar las enfermeras en sus pacientes o sí, en sus pacientes, que era la clorexidina en lugar de jabón y el yodo o nasal que se aplicaba. El yodo nasal era administrado 2 veces al día durante 5 días al momento de su ingreso y luego 2 veces al día durante 5 días cada 2 semanas. Lo que buscaban los autores era, o por lo menos el resultado primario, fue el traslado a un hospital debido a una infección. Después se hicieron subanálisis o resultados secundarios que se veía qué tanto disminuía ser portador de algunos microorganismos que ahorita vamos a ver en los resultados. Pero para el resultado
principal, que también es algo que tenemos que comentar, y de hecho los autores lo dicen, que es una de las limitantes del estudio, es que la adherencia general a los protocolos, es decir, a los grupos de intervención, no fue particularmente buena. Por lo menos 3 de las 14 instituciones que estaban participando en el estudio no pudieron iniciar las rutinas de clorexidina, sobre todo por problemas administrativos. Y también se encontró que la adherencia al protocolo, sobre todo del yodo nasal, no tanto con la clorexidina, pero para el yodo nasal solamente se siguió más o menos en el 60%. Entonces, no hubo una adecuada adherencia a los protocolos. Sin embargo, con los resultados que se tienen, con los datos que se obtuvieron, fue los siguientes. La frecuencia de traslado relacionado con infecciones a un hospital de cuidados intensivos disminuyó significativamente entre los residentes durante el tiempo que duró el estudio. Como pueden ver en la gráfica, al inicio del estudio o en el periodo basal eran de 62.9% y después disminuyó al término del estudio o al término del seguimiento al 52% en el grupo de intervención, donde se aplicó clorexidina y yodo. Mientras que si ven que la línea azul es la del grupo control, que en la que se siguió el baño normal del 62.2 al inicio a 62.6 al final. Entonces no hubo diferencia significativa, pero sí en el grupo de intervención. En cuanto al subestudio que se hizo, se vio que tanto se disminuía al ser portador de algunos microorganismos. Estos fueron los resultados. Los portadores de organismos multidrogo resistentes también disminuyó, como pueden ver. Este es el periodo basal, 48.3 en el grupo de intervención, en el grupo de control, mientras que en el grupo de intervención fue de 48.9 a su inicio. Al final del estudio veíamos una disminución importante de 47.2 en el grupo de control y sí bajaba a 32% en el grupo de intervención. Entonces, esto nos daba pues un riesgo relativo en el grupo de descolonización en comparación con el grupo de control del 0.7, con un intervalo de confianza de 0.58 a 0.84. Entonces, sí se disminuía la aportación de estos organismos multidrogo resistentes, pero no solamente en estos grupos, en estos organismos multidrogo resistentes. Por ejemplo, aquí también se analizó los portadores de Staphylococcus aureus meticilino resistentes, como pueden ver en la tabla en el grupo control al inicio era de 37.6, al finalizar el estudio era de 36.9, prácticamente no había ninguna modificación, mientras que en el grupo de intervención bajaba en un inicio de 36.4 a 25.1. Entonces, había una diferencia significativa, el riesgo relativo era de 0.73 con un intervalo de confianza de 0.59 a 0.92. En aquellos pacientes que tenían enterococos resistente a vancomicina o que eran portadores de estos también. Si pueden ver en la tabla, el grupo de control era de 5.9 al inicio, bajó a 5.1, prácticamente no disminuían. En el grupo de intervención de 8.3 a 2.2, bajaba bastante. Y el riesgo relativo fue de 0.29, de 0.14 a 0.62 el intervalo de confianza. Y por último, aquellos productores de beta-lactamasa de espectro extendido, había también una diferencia significativa. En el grupo de control de 15.9 basal a 17.9, en este podemos ver que inclusive subió la prevalencia, mientras que en el grupo de intervención bajó de 16.7 a 9.2 con un riesgo relativo de 0.5, de 0.34 a 0.75 el intervalo de confianza. Entonces, como pueden ver en el grupo de intervención, en aquellos pacientes que la utilización de clorexidina y yodo a nivel nasal no solamente disminuía el traslado a lugares de hospitalización, sino que también disminuía que ser portadores de todos estos tipos de organismos multidrogo resistentes, Staphylococcus aureus, meticilino resistentes, de enterococos resistentes a vancomicina, de espectro extendido de beta-lactamasas, todos estos microorganismos que nos pueden poner en jaque a los pacientes y que tienen una alta prevalencia de difícil tratamiento, de periodos prolongados de hospitalización para cumplir tratamientos y esquemas de antibióticos prolongados durante la hospitalización, que eso provoca mayor cantidad de infecciones nosocomiales en un hospital, en fin. Entonces, disminuyó de una manera importante tanto las hospitalizaciones como ser portadores de todos este tipo de microorganismos. Entonces, ¿qué fue lo que concluyeron los autores? En las residencias de ancianos, la descolonización universal con clorexidina y yodoforo nasal o yodo nasal condujo a un riesgo significativamente menor de traslado
a un hospital debido a una infección con la atención habitual, es decir, con el baño normal. Entonces, pues a manera de opinión personal, pues bueno, este tipo de estudios no son nuevos. Se ha encontrado que la clorexidina y algunos otros antisépticos nasales, no solamente el yodo, sino que algunos otros tipos de antisépticos se han utilizado en algunos otros estudios. Se han encontrado que también tienen estos beneficios. En otros entornos, incluidos en las unidades de cuidados intensivos, se ha hecho protocolos de estudio de los médicos y en las enfermeras que atienden a los pacientes en la unidad de cuidados intensivos y en las salas de hospitalización normales se han encontrado también beneficios de este tipo de sustancias o de este tipo de protocolos a seguir. Incluso en los pacientes ambulatorios que, por ejemplo, tienen catéteres de diálisis, de hemodiálisis, se ha encontrado que también reducen la prevalencia y las cantidades de infecciones de manera ambulatoria. Entonces, no es sorprendente lo que encontramos en este estudio. Entonces, vino a reafirmar que este tipo de protocolos y este tipo de sustancias pueden llegar a disminuir la prevalencia y las infecciones asociadas en este tipo de hogares o este tipo de instituciones que pueden llegar a poner en riesgo la vida de las personas que habitan en este tipo de hogares. Sin embargo, pues bueno, el estudio tiene sus limitantes, como les comenté en el transcurso de la plática, sobre todo porque no hubo un adecuado apego al protocolo que establecieron los autores en el estudio. Entonces, probablemente con un mejor cumplimiento del protocolo, apegándose al 100%, los resultados en el estudio quizá pudieron haber sido mucho mejor de lo que se obtuvieron y a pesar de eso, pues bueno, tuvieron muy buenos resultados. Y creo que es importante este tipo de estudios, sobre todo porque este tipo de protocolos se pueden llevar a cabo en la mayoría de los institutos, sobre todo porque los preparados que se utilizaron, pues en sí no son caros, no son completamente económicos, pero me parece que se pueden realizar y que se pueden instituir en la mayoría de los hogares o en este tipo de asilos, residencias, estancias de pacientes geriátricos, se podrían implementar y eso impactaría de una manera muy importante en este tipo de población, en este tipo de personas, incluso en aquellas personas que cuidan a su abuelito, a su mamá, a sus papás de manera en el hogar, igual y también podrían servir o aplicar este tipo de protocolos a este tipo de personas para la reducción de los procesos infecciosos, no solamente los adquiridos en los hogares en los asilos de ancianos, sino también de manera ambulatoria. Sin embargo, sobre todo en los institutos y en los asilos y en las residencias, esto implica, la verdad es que ¿quién va a aplicar el baño? ¿Quién va a aplicar el yodo? Pues obviamente es el personal de enfermería. El personal de enfermería es el que se va a llevar todavía más carga de trabajo. Si de por sí hay algunos institutos o en algunos tipos de lugares como estos que el personal es limitado, el hecho de aplicar este tipo de protocolos, pues implica pues una mayor carga de trabajo para este personal específicamente. Entonces se debe de buscar una alternativa o una manera de realizar a cabo este tipo de protocolos sin que sea una carga tan importante de trabajo para el personal que labora en este tipo de lugares. Entonces, sin embargo, me pareció pues bastante interesante, me pareció que es una medida que se puede aplicar con facilidad y que puede tener beneficios y repercusiones muy importantes en este tipo de lugares. Pues bueno, eso sería todo. La verdad es que les doy las gracias por seguirme. Les te doy muchas gracias si viste todo el video, si llegaste hasta esta parte del video. Muchísimas gracias. Síganme, denle like, déjenme algún comentario. Es gratis, se los aseguro. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.